ocasión estamos a 2 clases para poder finalizar el ciclo. Bien, sean todos cordialmente bienvenidos a la sesión de clase correspondiente al día miércoles 1 de diciembre, en la que este día vamos a ver una de las normativas que tienen que ver con el registro del estado familiar. Aquellos que deseen contraer nupcias solo me lo hacen saber y créanme que es uno de los actos en los que yo disfruto mucho celebrar. Hace poquito, hace quizás 2 sábados, mi hijo tuvo la oportunidad de celebrar un matrimonio de unos compañeritos de colegio. Así que qué bueno, ¿verdad? Que la época que decidan contraer nupcias y que estén formalmente constituidos a través del matrimonio. En esta época hay muchas decisiones que toman por sorpresa, ¿verdad? Llevar a cabo la celebración del matrimonio. Y es uno de los actos más solemnes que llevan implícito una cantidad de derechos, obligaciones para los cónyuges. Así que sean bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión de clase del día de hoy. Si usted desea contraer nupcias, me avisa. Le celebramos el matrimonio en la playa, en cualquier parte, para que tenga la oportunidad. Más adelante vamos a ver algunas disposiciones que usted debe de tomar en cuenta a la hora de contraer nupcias. Veamos. Por aquí, ¿verdad? Hay una reflexión donde cobra vigencia a la fecha en nuestros días y dice lo siguiente: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros constantemente debemos de innovar, de leer cosas nuevas, de desaprender cosas y aprender nuevas formas de trabajo para la búsqueda de la mejora continua. ¿Por qué? Porque los procesos en algunos casos van quedando obsoletos. Y en ese sentido, cobra vida, aún en esta época, esta frase tan importante de este famoso autor. Veamos la ley transitoria del registro del estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el objeto de la ley? ¿Qué es lo que persigue precisamente la aplicación de esta ley dentro del ámbito del derecho de familia y algunas otras actuaciones que tienen que ver con los asientos en los registros del estado familiar de las diferentes alcaldías municipales? Así que veamos qué dice el artículo 1 que tenemos en pantalla para que nos ayude algún voluntario, alguna voluntaria, respecto de la lectura de esta disposición. Y al final hacemos una discusión sobre el contenido del objeto de esta ley. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Por favor. Buenas noches, Lick, con gusto. Por favor, señorita Martínez.
Ley transitoria del registro del estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio. Objeto. 1. La presente ley tiene por objeto establecer un régimen para registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar de las personas naturales, así como sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio y sobre los demás hechos o actos jurídicos que legalmente se determinen. Muy bien, gracias ahorita Martínez por la lectura del artículo 1 de esta ley. ¿Cuál es el objeto? Fíjense bien, hay ciertas actividades que debe de realizarse. ¿Cuáles son esas actividades? El registro, la conservación, y esto tiene que ver con la conservación de la documentación que los respectivos registros tienen en su resguardo. Facilitar la localización y, por supuesto, la consulta de la información sobre hechos, sobre actos jurídicos que vienen a ser de carácter constitutivos, de carácter modificativos o, en su caso, extintivos del estado familiar de las personas naturales. Usted ostenta la calidad de soltero. Cuando decide contraer nupcias, entonces hay una modificación en su estado familiar que pasa de ser soltero a ser casado. Y dentro de ese matrimonio deben de quedar fijados los regímenes patrimoniales del matrimonio. ¿Cuál es el régimen a los que se va a someter los cónyuges? Allá en familia ustedes conocieron cuáles son los regímenes que permite la ley y dentro de los cuales deberán decidir por uno. Al momento de contraer nupcias, eso tiene que quedar fijado. Como otras situaciones, como por ejemplo el tema de el apellido que decide llevar la mujer casada, teniendo varias opciones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el objeto de esta ley va enfocado primero a establecer el estado familiar, que usted en cualquier momento puede hacer las respectivas modificaciones, es decir, actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar. Y el segundo punto tiene por objeto establecer los regímenes patrimoniales del matrimonio y en ello quedan registrados. Esto es importante porque viene a ser uno de los actos solemnes que requiere que se quede fijado dentro del matrimonio. La publicidad de la información. Usted puede ir a solicitar una certificación de la partida de nacimiento, la partida de defunción, la partida de matrimonio, la certificación de la partida de divorcio, etcétera, etcétera. Entonces pueden recaer sobre varios actos jurídicos, repito, que puedan ser constitutivos, modificativos o extintivos. Dependerá de cada caso en particular.
Ahora, hay principios registrales y acá tenemos la publicidad de la información, la gratuidad a la hora de la inscripción, la obligatoriedad y, por supuesto, no podemos dejar de lado el principio de legalidad. ¿Cuáles son las competencias? Dentro de las competencias, los responsables locales de llevar el registro del estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio son las municipalidades de la República. Y ustedes sabrán el número exacto de las alcaldías municipales. Y en cierta época se dio un serio problema, porque a raíz de el conflicto suscitado allá por los años 80, existieron varios registros donde fueron quemados alguna documentación que estaba bajo el resguardo de ciertas alcaldías. Y entonces eso complicaba precisamente poder acreditar el estado familiar. Sobre todo de aquellas alcaldías que estaban dentro del ámbito territorial del conflicto suscitado en esa época. Sé que algunos no habían nacido en esa época, pero pues han conocido de algún caso donde tuvieron conocimiento que era requerido alguna documentación, pero que era imposible poderla obtener. Y entonces ahí habría que considerar las disposiciones que vinieron como a regularizar situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, repito, a raíz del conflicto armado. Ahora, en cuanto a los registradores de familia, la oficina de los registros, es decir, el registro del estado familiar y el registro de los regímenes patrimoniales del matrimonio está a cargo de un registrador del estado familiar, quien debe de ser abogado de la República. Fíjense que este requisito viene originado por ley. Sin embargo, a veces hemos tenido conocimiento que dentro de estas oficinas, aquel que ostenta el cargo de registrador del estado familiar no tiene la acreditación que regula esta disposición. Más sin embargo, usted encuentra a alguien dentro del registro del estado familiar que le atiende los inconvenientes que usted pueda tener a la hora de obtener los asientos o las certificaciones respectivas. Vamos a ver ahora deberes y atribuciones del registrador del estado familiar. ¿Cuáles son esos deberes? ¿Cuáles son esas atribuciones que tiene por mandato de ley? ¿Podría alguien ayudarnos con la lectura de esta disposición? Por favor, no sé si por ahí Navidad había levantado la mano, que nos ayude con la lectura. ¿Cuál es, licenciada? Buenas noches. Sí, buenas noches. La lámina Deberes y atribuciones. Por favor. Ok, muy bien. Deberes y atribuciones del registrador del estado familiar. 1.
registrar los hechos y actos sujetos a inscripción de acuerdo con los métodos y procedimientos establecidos y dentro de los plazos correspondientes. 2. Velar por la precisión, exactitud e integridad de cada asiento. 3. Custodiar los registros y conservar la información contenida en ellos. 4. Expedir certificaciones, constancias e informes de los asientos y documentos registrales. Muy bien. Gracias, Samuel Navidad, por la lectura de esa disposición donde precisamente dentro de los deberes y atribuciones que se le dan al registrador del estado familiar, entre ellas es el registro. El registro de todos aquellos hechos, llámense actos, sujetos que estén a inscripción. El nacimiento está sujeto a la inscripción, de forma tal que los padres están en la obligación de llevar a cabo esa inscripción, de acuerdo a los métodos, procedimientos establecidos dentro de los plazos correspondientes. Sabemos que el nacimiento de una criaturita debe de hacerse dentro del plazo que señala la ley. Y más adelante vamos a ver en aquellos casos donde se admite de forma tardía la inscripción. También lo contempla la ley, pero lleva aparejado una sanción. Velar por la precisión, la exactitud e integridad de cada asiento. Ojo con ello. Ellos tienen como deber y como atribución que llevar a cabo esa inscripción debe de ser exacta e íntegra. Ojo con ello, porque fíjense que a veces han habido errores, omisiones que vienen a colocar a la persona en una situación bastante delicada legalmente hablando, porque eso le ocasiona inconvenientes sociales, familiares y sobre todo legales. Si hay un error a la hora de asentar a esa criatura, entonces conocemos que con el paso del tiempo hay una diligencia que la ley regula para que pueda ser subsanada esas omisiones que implican errores en los asientos de la partida de nacimiento, en los asientos de las partidas de defunción, en los asientos de las partidas de matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de ser bien acuciosos al momento de asentar o de generarle ese registro a esa criaturita. ¿Por qué? Porque eso podría más adelante ocasionarle serios inconvenientes. Y lo que menos quiere usted es verse involucrado en llevar a cabo diligencias de rectificación. Y lo deberá hacer o por la vía judicial o por la vía de la jurisdicción voluntaria. Esto es importante porque errores, ustedes saben que somos seres humanos, somos infalibles y nos podemos equivocar. El error puede ocurrir. Por eso debemos de ser bien acuciosos al momento de revisar esos asientos de partida y que tal cual como aparece en la partida, en el asiento de la partida de nacimiento, debe de aparecer los nombres de sus padres en su documento único de identidad. Y si lleva un conocido por, entonces el registro de las personas naturales debe de incorporarle dentro del documento esa condición que
que lo identifica o que le acredita o es conocido con un nombre distinto al que aparece en la partida de nacimiento. También, dentro de los deberes y atribuciones es custodiar los registros. No se pueden perder. Deben de conservarse, sobre todo, la información contenida en esos documentos. Debe de haber un resguardo para la conservación de los mismos. Y hoy, ¿por qué no decirlo, verdad? Hacer uso de la tecnología para tener la documentación en un dispositivo en digital por aquello que se puede extraviar algún otro documento. Expedir certificaciones, constancias e informes de los asientos y documentos registrales. Ustedes saben que al momento en que le es requerido una certificación de la partida de nacimiento, usted se aboca al registro del estado familiar para que le puedan expedir la certificación respectiva. Eso como parte de los deberes, las atribuciones que regula esta ley. ¿Cuál es el procedimiento registral y el plazo? Esto es importante porque hay que tomar en cuenta que los plazos que señala esta ley son días hábiles y que contempla situaciones excepcionales donde por el paso de tiempo la inscripción no se llevó a cabo en momento oportuno, pero que tiene una segunda oportunidad con la condición de hacerse acreedor de una sanción de carácter pecuniario. Veamos el procedimiento registral, los plazos, y voy a solicitarle a alguien que nos ayude con la lectura sobre esta disposición. ¿Un voluntario? Hola. Si usted le ayudo, Por favor, señorita Belinda. Procedimiento registral. Comunicando al registrador el acaecimiento de un hecho o acto sujeto a inscripción, deberá iniciar el procedimiento registral correspondiente e impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Plazos. Los asientos motivados por las informaciones proporcionadas directamente a los registros deben efectuarse inmediatamente después de recibida la información. Cuando se proceda por haberse recibido documentos que determinen un asiento, este deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibido del documento. Muy bien. Gracias, señorita Belinda, por la lectura del procedimiento registral y sobre el plazo donde debemos de tomar en cuenta a la hora de los respectivos inscripciones. ¿Cuál es el procedimiento registral? Fíjense bien, debe de existir de por medio una comunicación al registrador. ¿De qué? ¿Sobre qué va a recaer esa comunicación? Pues bueno, el acaecimiento, dice la ley, de un hecho, de un acto sujeto a inscripción. Y los más comunes que ustedes conocen es el nacimiento, la muerte, el matrimonio, el divorcio, si hay cambios en los regímenes patrimoniales del matrimonio, etcétera, etcétera. Dice, deberá iniciar el procedimiento registral correspondiente e impulsando de oficio. Primero, ¿verdad? El interesado debe de abocarse al registro del estado familiar, pero una vez iniciado la solicitud,
Entonces, de acuerdo a este procedimiento, se va a impulsar de oficio hasta la conclusión. Veamos en cuanto a los plazos, ¿qué es lo que regula la ley? Los asientos motivados por informaciones proporcionadas directamente a los registros deben efectuarse inmediatamente después de recibida la información. Es decir, que la temporalidad acá es esencial. Si usted dentro del procedimiento señala el acaecimiento de un hecho jurídico, el nacimiento de un bebé, entonces debe de comunicarlo al registrador para que inicie el procedimiento de inscripción. Cuando se proceda por haberse recibido documento que determine un asiento, este deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del documento. 15 días hábiles. Estaríamos hablando que es lo que contempla de plazo la ley. Ahora, en cuanto a las clases de diferentes asientos, ¿qué dice la ley? Las clases de asiento a las que nosotros debemos de conocer son las inscripciones denominadas como principales, los asientos de rectificación o de subsanación, de modificación y de sustitución. Tercero, los asientos de cancelación y por último, las anotaciones marginales. Si usted va a contraer nupcias, entonces, bajo esas anotaciones marginales, su asiento de partida de nacimiento debe de constar la marginación que contrajo primeras nupcias ante los oficios del notario, puede ser ante los oficios del alcalde, puede ser ante los oficios de los que la misma ley regula para que sea anotado de forma marginal. Contiene marginación. Hay algunas certificaciones que tienen un sello donde dice contienen una marginación y sin ella no tiene validez. Algo así dice esa leyenda. Ahora, en la parte final habla que en todo asiento que se practique deberá consignarse la fecha, el nombre del registrador del estado familiar que lo efectúe y será suscrito por este. ¿Podrían ustedes darme ejemplos de las inscripciones principales? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de inscripciones principales que se lleven a cabo dentro del registro del estado familiar? El nacimiento de una persona, bueno. Hey. Hola. ¿Aló? Sí, El sí, sí. nacimiento, el nacimiento del bebé, el matrimonio. Muy bien, ahí lleva dos, el nacimiento, el matrimonio. Digamos, quiero ver. El divorcio. Sí, fíjense que también no le tengamos temor, ¿verdad? Es una palabra fea, pero fíjense que, pues ni modo, a veces uno tiene que considerar como parte de las inscripciones principales la que contiene el divorcio. Ok, entonces el reconocimiento voluntario también. El reconocimiento voluntario de paternidad
que regula, parece que el 193 y el 197 del Código de Familia. Es correcto, viene a ser una inscripción principal. ¿Qué otra inscripción principal se les ocurre? Cambio de nombre. Cambio de nombre, y ese sí tiene efectos bastante marcados. Bastante marcados. El cambio de nombre precisamente debe de ser por la vía judicial. Hay un procedimiento que contempla la ley y que lo deberá hacer a través de la vía judicial. Muy bien. ¿Algún otro que desee participar en cuanto a las inscripciones principales? Anotaciones marginales, ¿cuáles pudieran ser? Sí, adelante. Las defunciones serían como principales, licenciada. Correcto. Las de defunción serían inscripciones principales. Muy bien. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de anotaciones marginales que ustedes les pudiera como ejemplo colocar acá? La partida de matrimonio. La partida de matrimonio. El acta de matrimonio o partida, creo. O la partida individual. La partida de Bueno, no, esa sí. nacimiento. Ajá, ¿dónde se llevaría a cabo la anotación marginal? ¿Sería en la certificación, en el asiento de la certificación de la partida de matrimonio o sería en el asiento de la certificación de la partida de nacimiento? La segunda. Ah, fíjense bien, como lo dicen en la partida de nacimiento. Igualmente, si hay un divorcio, esa anotación marginal, ¿a dónde se materializaría para que quede asentado? En la de matrimonio. En la de nacimiento siempre. En la de Ya nacimiento. ves, siempre. Ah, correcto. Sí, en la partida de nacimiento. ¿Y los asientos de cancelación cuáles serían? Cuando ya ha fallecido con la defunción, cancelan la partida de nacimiento. ¿Y la de divorcio? También ahí en la partida de nacimiento la marginan. Correcto, fíjense que tienen efectos jurídicos bien marcados. Bien marcados porque hay una disolución, bueno, en la solicitud de divorcio o en la demanda se solicita que se disuelva el vínculo matrimonial, que se cancele la partida de matrimonio y que se asiente la partida de divorcio. Y entonces usted tiene ya manchada su partida. Primeras nupcias, primer divorcio. Segundas nupcias, segundo divorcio. Terceras nupcias, tercer divorcio. Bueno, le tienen que agregar otra paginita porque ya no le alcanzan las anotaciones marginales. Fíjense que yo llevé a cabo un divorcio de una persona que voy a omitir el nombre, pero que tenía como profesión doctor. Y entonces, y ya estaba algo, no estaba jovencito, ya tenía sus años. Yo creo que tenía en la época en que lo divorcié, porque era la tercera vez, tenía aproximadamente 56 años. Y entonces había contraído nupcias por tercera vez con una enfermera.
Y entonces había de por medio un bebé. Y aquel médico, tristemente, llegamos a la sentencia. Sí, creo que fue por mutuo consentimiento, pero no crean, eso afecta. Y entonces yo veía al doctor bastante afectado porque ya llevaba terceras nupcias, tercer divorcio. Y la partida bien manchada. Y entonces se fijaron cuotas alimenticias porque pues de forma natural se tenía que fijar para los alimentos del bebé y el tema de la vivienda. Bueno, el tema aquí es que las anotaciones marginales deben de hacerse constar en cada asiento indistintamente del número de modificaciones que se le efectúen a su certificación de partida de nacimiento. Pero no solamente, por ejemplo, pueden ser ese tipo de marginaciones que provengan del matrimonio, del divorcio, sino que también, imagínense que hubo una rectificación, un error al momento de asentarlo, donde contiene un error en el apellido, en el nombre de su mamá, en el nombre de su papá, y entonces se tienen que llevar a cabo las rectificaciones respectivas que mandata la ley. Esa anotación marginal también debe de estar contenida en su asiento de partida de nacimiento. El cambio de nombre es otro de los actos jurídicos que implican los cambios de nombre. Será la cancelación de un asiento para darle vida a una nueva, ¿o qué piensan ustedes? El cambio de nombre. Estamos hablando del cambio de nombre. Una modificación. ¿Será una modificación? Aquellos nombres que sean lesivos, dice la ley, ¿verdad? ¿Se recuerdan en la disposición donde regula eso? Sí. ¿Sí? Sí. Veámosla, por favor, porque veamos lo que dice, lo que regula la ley respecto del cambio de nombre. Fíjense que ese es uno de los actos jurídicos que tiene mucho efecto porque usted ya no dice llamarse, sino que adquiere un nuevo nombre. Veamos lo que dice la ley. ¿Alguien ya encontró la disposición? Cambio de nombre propio y de apellido. Estamos en la ley del nombre de la persona natural. El artículo 23 señala lo siguiente. En los casos de homonimia, cualquiera de los interesados tendrá derecho a solicitar que se le cambie su nombre propio. El nombre propio. Comprendemos hasta ahí que el legislador lo que contempla es el cambio del nombre propio. También procederá el cambio del nombre propio o del apellido, aquí entre el apellido, por una sola vez, cuando fuere equívoco respecto del sexo, impropio, de persona, lesivo a la dignidad humana. Extranjero que se quisiera castellanizar o sustituir por uno de uso común. En los casos de los incisos anteriores, para que la solicitud sea admitida, el interesado deberá acompañar constancias expedidas
por las correspondientes autoridades de que no tiene antecedentes penales. Al admitir la solicitud, el juez la hará saber mediante edictos que se publicarán una vez en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional. Cualquier persona a quien afecte el cambio o modificación podrá presentar oposición dentro de los 10 días siguientes a la última publicación del edicto. Transcurrido el término de la publicación de los edictos, haya oposición o no, la solicitud se tramitará sumariamente. Con noticia del opositor en su caso, el juez competente será el de primera instancia que conozca de la materia civil del domicilio del solicitante. Ahora veamos aquí el artículo 24. Cambio de nombre y efectos en partida de nacimiento. Si se decretare judicialmente el cambio de nombre, que es la única vía por la cual se puede hacer, se cancelará, oigan bien, se cancelará la partida de nacimiento y se asentará una nueva. En los demás casos únicamente se marginará la partida de nacimiento. El juez ordenará también se margine dicho cambio en las partidas de nacimiento de los hijos del peticionario y si éste fuera casado, en la de su matrimonio. O sea, surte efectos en los demás estados familiares de su grupo familiar. Entonces, el juez va a mandar a cancelar mediante un oficio el asiento de partida de nacimiento, ordenando una nueva. En los demás casos, dice, tiene que llevarse a cabo el procedimiento de la marginación de la partida de nacimiento. Comunicación judicial del cambio de nombre. Artículo 26. La resolución que ordene un cambio de nombre deberá comunicarse por el juez de forma inmediata al encargado del registro del estado familiar correspondiente. Y al final habla el 27, modificación de documento de identidad y de registro. Siempre que se cambie o margine una partida, los encargados de cualquier registro personal deberán consignar igual modificación en los asientos respectivos y sustituir los documentos de identidad expedidos con el nombre anterior. También podrá el interesado solicitar en los registros en donde constare algún derecho a su favor que se margine la inscripción correspondiente haciéndole constar el cambio. Por ejemplo, si tienen tarjeta de IS, la licencia, pasaporte, debe de hacer el cambio correspondiente bajo la modificación que ordena la ley. Sí, adelante, Juan Portillo. Y si cambia de nacionalidad, también le cancelan la partida. ¿Cómo? Cuando cambia de nacionalidad. Lo que pasa es que en estos tiempos hay alguna gente que tiene nacionalidad de Estados Unidos y tiene salvadoreña, como no creen en el gobierno, piden la devolución de los ahorros de la AFP, ¿verdad? Renuncian a la nacionalidad salvadoreña para que la AFP les dé los ahorros que tienen. Pero igual tienen que entregar el DUI, ellos se quedan, han perdido todos sus derechos de salvadoreño. Porque cuando sale la resolución entregan el DUI. Cuando sale la resolución, ¿dónde, Juan Portillo? Como la solicitan, yo creo que en gobernación la solicitan. Fíjese que La
la renuncia de nacionalidad. Ajá, es que hay un procedimiento que habla, por ejemplo, hay países que tienen esa facultad de tener doble nacionalidad. En algunos otros casos, como usted bien lo menciona, hay una renuncia a una nacionalidad. Sí, o sea que tiene nacionalidad de Estados Unidos y tenía la salvadoreña. Pero para que le devolvieran lo de la AFP, renunció a la salvadoreña porque solo así le podían devolver los ahorros. Y se quedó con la estadounidense. Ajá, en la AFP, ¿verdad? La AFP, pero el DUI lo entregó. Ah, Fíjese, licenciada, perdón por intervenir al compañero. sí, adelante. Fíjese que el lunes igual, o sea, con respecto a ese caso, ahora comprendo, Juan Portillo, por qué una de mi ex jefa, bueno, se casó con un ciudadano peruano, pero con ciudadano americano. Entonces, se casó en el 2015 y me estaba preguntando el día lunes a qué AFP estábamos inscritos acá. Sí. Y ya le dije crecer, ¿verdad? Entonces me dijo de que era para eso, para retirar los fondos. Ahora comprendo. Igualmente, por ejemplo, en el INPEP, yo ya he llevado casos donde han laborado cierto número de años, por decir así, en el órgano judicial y luego se han retirado del país y han dejado inconcluso, por ejemplo, algunas situaciones jurídicas que por derecho les corresponden, porque si ya adquirieron la edad o ya tienen la edad para la jubilación, por ahí, ¿verdad? Hay un procedimiento que señala las leyes respectivas para la jubilación. Entonces, cumpliendo ciertos requisitos, también el INPEP hace esa devolución de lo cotizado en esa institución. Y gente que está en Estados Unidos y que a veces desconoce que hay un fondo ahí que por derecho les corresponde. Y eso yo les mencionaba a ellos que es un derecho adquirido y que por lo tanto, habiendo cumplido los requisitos, se puede llevar a cabo la solicitud correspondiente ante el INPEP. En este caso, había cotizado ya hace varios años, no recuerdo cuántos años ya tiene de estar en Estados Unidos, pero había cumplido ya los requisitos que exigía el INPEP. Y eso, ¿verdad? A través de un poder especial uno hace todo el trámite hasta llegar a concluirlo. Muy bien. Vamos a continuar. En cuanto, no sé si Juan Portillo tiene la manita levantada, no sé si quería intervenir. Se me quedó levantada, pero también hay otros casos. Yo conozco de un caso también que una salvadoreña se casó con un alemán y para adquirir los beneficios de esposa allá en Alemania, como el problema de allá de Alemania son los apellidos, que como que pierden los apellidos. Ah, sí. Entonces tienen que renunciar a la nacionalidad para poder adquirir esos derechos allá en Alemania. Sí, es que en ese caso, como usted bien lo menciona, se someten a las leyes de allá y pues definitivamente cuando deciden hacer el trámite por cuestiones de poderse regularizar, ¿verdad? Tienen que hacerlo y lograr. Porque allá en Alemania pierden los apellidos de aquí del papá y de la mamá. Entonces, el problema es cuando quieren venir a sentar la partida de matrimonio aquí para que se la marginen,
por la ley del nombre resulta el problema de Sí. que no llevan un apellido salvadoreño. Entonces no se la pueden asentar. Entonces, por eso es que la alcaldía le pide la renuncia ahí para poder asentarla. Híjole, más complicado, ¿verdad? Sí. Más complicado porque implica, y ustedes saben que estando fuera del país, esto se torna bastante complicado para las personas porque pues uno se somete a las condiciones o a los requisitos que la misma ley exige. Y debe de, si es a través de poder, tener esas facultades para actuar en nombre de su mandante y que no se le vaya a olvidar absolutamente nada para que ese poder tenga la eficacia que pretende que pueda tener. Ahora, en materia de registro del estado familiar, aquí vienen las diferentes materias. Estaríamos hablando, ya ustedes mencionaron, los nacimientos, los matrimonios, las uniones no matrimoniales y pues hoy está reconocido por la legislación esta clase de registros, nada más que habría que seguir el procedimiento para poder acreditar o adquirir los derechos que se derivan a través de la unión no matrimonial. Los divorcios, las defunciones y los demás hechos o actos jurídicos de las personas naturales que determine la ley. Fíjense que les voy a contar un caso para ver qué opinión le merecen ustedes. Por ahí alguien me buscó para llevar a cabo un divorcio por mutuo consentimiento. Y lo primero que usted pide son la documentación, pregunta si hay hijos de por medio o no los hay, si hay bienes de por medio o no los hay, para que usted le va dando ya la forma a la solicitud de divorcio. Pero fíjense que esta pareja era bastante joven y entonces al parecer ella estuvo embarazada. Y cuando dio a luz al bebé, no recuerdo exactamente la enfermedad o cuál era la malformación que traía este bebé. Inmediatamente ella dio a luz, la niña, porque era una niña, la trasladaron al hospital Benjamin Bloom. Nació viva. El hospital Benjamin Bloom le dio la asistencia adecuada, pero al final la niña perdió la batalla. Entonces, ella todavía estaba convaleciente en el hospital y le dieron la noticia que la bebé falleció horas después. Pero ella en su estado de posparto, pues no pudo llevar a cabo el sepelio de la bebé. Y entonces el papá era originario de La Paz y se llevó el cuerpecito de la niña para esa ciudad. Y fue en una época de Semana Santa, donde ustedes saben que las alcaldías municipales pues no trabajan de forma regular. Entonces asentaron la niña, perdón, enterraron a la niña, pero no la asentaron. Entonces, cuando yo entrevisté a la pareja, les pregunté, ¿y tienen hijos? Y ellos me dijeron, no. Pero después, indagando, me contaron la historia. Y entonces yo me quebraba la cabeza y bueno, ¿y entonces cómo hago el divorcio? ¿Hay hijos? ¿No hay hijos? ¿No hay partida? Porque no la sentaron y se divorciaron quizás al año, año y medio.
y nunca sacaron la partida ni de nacimiento ni de defunción de la niña. Bueno, y entonces a mí se me complicaba y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago este divorcio? Bueno, en la solicitud yo coloqué que dicen mis mandantes que no hay hijos dentro del matrimonio. Entonces la jueza me previno. Y me preguntó, me recuerdo yo que la prevención iba enfocada a que le aclarara si habían hijos. Ah, no, espérenme. Yo coloqué en la solicitud que no habían hijos bajo autoridad parental. Y entonces la jueza me previno para que aclarara ese punto. Entonces, tuve que responder que dentro del matrimonio, en efecto, no habían hijos bajo la autoridad parental. Y no mencioné nada del caso porque si no, ustedes saben que se me iba a entrampar. De todas maneras, no habían asentado ¿cómo se llama? La de defunción, solamente el cuerpecito y el señor solo tenía el pago de los derechos que había hecho en la alcaldía municipal. Al final, gracias a Dios, que logré obtener la disolución del matrimonio y se asentó la de divorcio. Pero ahí quedó esa niña, ¿verdad? Sin ese asiento. Les cuento esto porque fíjense que a veces son situaciones bastante irregulares donde uno no quiere mentir. No quiere mentir, pero se vuelve un problema para la pareja decirle, bueno, tráigame la certificación de la partida de nacimiento, de defunción, nació viva, entonces tiene que tener partida de nacimiento, se murió, tiene que tener la certificación de la partida de defunción. Bien complicado porque créanme que a la hora de, como que uno sabe que le van a preguntar dónde usted tiene ese talón de Aquiles. Y en efecto, la jueza bien, ¿cómo se llama? Me dio, como dicen, en el clavo, porque me previno cabalito en esa parte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí, señorita Reyes? Licenciada, bueno, de acuerdo a lo que usted está diciendo, ¿verdad? Ah. Uno como no tiene tanta práctica, yo le hubiera puesto así de un solo como usted le puso, que no hay hijos, ¿verdad? Entre el matrimonio. De un solo, pero de acuerdo a, digamos, a su experiencia y todo, y ya lo piensa uno difícil, ¿verdad? Como redactar ese instrumento. Pues sí, fíjese que tiene toda la razón usted. A la hora de que usted quiere plasmar la información dentro de la solicitud de divorcio, ahí es donde uno o sea, se encuentra contra la espada y la pared, porque la versión que le dan los hechos a uno, por eso uno a veces se cura en salud, porque yo para curarme en salud puse que de acuerdo a mis mandantes, no hay hijo bajo autoridad parental. Fíjese que yo le voy a contar una anécdota. ¿Sí? El caso de que
En la oficina donde yo trabajo llegó un señor con una quería que le certificaran la partida de nacimiento. Y, Ajá. y como uno es estudiante, uno no sabe. Y vengo yo y iba con la partida de nacimiento, la original y una copia que llevaba. Ajá. Y viene y me dice una amiga que es abogada, me dice, ¿y eso? Es que quiere que le certifiquen esta partida de nacimiento. Y se supone de que la alcaldía ya es una certificación de copia que da ahí y eso no se puede hacer. En caso de que se fue el señor otra vez con la copia porque ya estaba certificada. Ay, uno no sabe de esas cosas. Fíjense que, y no crea, fíjese que a veces le pasan eso y qué bueno que reparó, porque fíjense que hay documentos que no se pueden certificar. Entonces, hay que preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿este tipo de documento requiere ser certificado o no? Sí, adelante, Juan Portillo. Lo que supongo yo es que lo que quería era que le hicieran una certificación de original. Así como usted lleva el DUI y le dice, mire, certifíquemelo de original. Usted anda con la copia, pero como el notario ya le ha certificado de que hace las veces de original, supongo yo que eso es lo que necesitaba. No volver a sacar otra partida de Sí, nacimiento, sino que llevar una copia con el sello de sí, eso es notario. lo que quería. Pero la notario a mí me dijo de que no se podía porque ya es una certificación de copia que da la alcaldía. Pues sí, pero lo que dice el sello es otra cosa, o sea, son dos cosas diferentes, pues. Bueno, para mí, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Es igual como cuando anda el DUI, pues, ¿verdad? Pero no sé, tal vez la licenciada pueda decir si son dos cosas diferentes. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en las certificaciones de las partidas de nacimiento, las originales son aquellas que se derivan del asiento del libro donde se ha asentado, llámese matrimonio, llámese de defunción, llámese de nacimiento o llámese de matrimonio. Pero ese tipo de documentos no se puede certificar. No sé si, no sé si usted, señorita Reyes, indagó para qué efectos quería él esa certificación, porque habría que ver, tal vez él malinterpretó, por ejemplo, en alguna institución que quería hacer algún trámite y malinterpretó, por ejemplo, la comunicación o que le hayan dado la indicación. Porque también a veces ahí radica el inconveniente, ¿verdad? No sé si usted tiene... Eso pasa bien Dice seguido, Lee que licenciada, no, que la partida de nacimiento ya es certificación y a uno le dicen, mire, pero es que quieren certificada la partida. Si es que la que usted anda ya es una certificación, ¿verdad? Ajá, Entonces, también el que le da la asesoría al cliente o al usuario no le explica bien qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, el usuario se va con la idea de que no es la de la alcaldía, sino que es algo que el abogado se lo va a dar o el ajá, notario. ajá, porque fíjense que vaya, cuando ahí nos enfrentamos a documentos que provienen del extranjero, y ahí estamos hablando de imaginémonos alguien que falleció en Estados Unidos y que requiere que esa partida de nacimiento que fue asentada allá surte efectos acá. Entonces, la misma ley, licenciada no es aquella que se manda a postillar. correcto. Entonces, ya la ley franquea precisamente que ese documento tiene que venir apostillado para que usted pueda hacer la traducción aquí y luego hacer
la inscripción del asiento en la alcaldía municipal de la capital, dice la ley, es decir, en San Salvador. Entonces ahí, sí, por ejemplo, el procedimiento lo que exige es que venga apostillada esa partida de nacimiento, esa partida de defunción, porque a mí ya me ha pasado situaciones donde se inician diligencias de aceptación de herencia donde la persona fallece en Estados Unidos, es salvadoreño, tiene bienes acá y entonces hay que iniciar las diligencias de aceptación de herencia. Y entonces ahí sí, como usted bien lo dice, señorita Reyes, documentos que se extienden en el extranjero, y eso lo regula el CPCM también, deben de venir con la apostilla de acuerdo al convenio de la Haya. Y luego iniciar las diligencias de traducción para que luego se asiente en la alcaldía municipal. Sí, adelante, señorita Morales. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, adelante. Una pregunta, y si no es en el extranjero y es aquí mismo en El Salvador donde ha fallecido, ¿qué tipo de documentaciones tendría que tener? ¿Para qué efecto, señorita Morales? Para llevar a cabo. Para la aceptación de herencia. Para cuando se inician diligencias de aceptación de herencia, hay que tomar en consideración dos cosas. Primero, ¿cuál fue el último domicilio donde tuvo su asiento el causante? Eso es clave. Eso es clave porque eso ya le va indicando dónde va a iniciar las diligencias de aceptación de herencia. Una vez examinado ese punto, usted decide si lo va a hacer por la vía notarial o lo va a hacer por la vía judicial. Le voy a ser sincera. Yo todas las aceptaciones de herencia las hago vía judicial. Ese tiro no me lo echo para hacerlo ante mis oficios. ¿Por qué? Porque fíjense que a veces hay inconvenientes, hay una mala calificación de los documentos, puede que no estén completos y entonces aquí lo más conveniente es el juzgador en la materia correspondiente en el juzgado en lo civil y mercantil ya tiene competencia para llevar a cabo las diligencias de aceptación de herencia. Entonces, si mi consejo vale, usted debe de iniciar las diligencias de aceptación de herencia vía judicial. Si es en San Salvador, fíjense que hoy se están tardando un poco menos. ¿Por qué? Porque los nuevos juzgados que tienen competencia son rápidos para resolver, aun y cuando estamos en una situación de pandemia, pero ahora las notificaciones usted las recibe más rápido por el mecanismo que se ha adoptado, es decir, que a usted le notifican a través de el sistema de notificación electrónica denominada SNE. Bajo ese mecanismo es un poco más rápido la notificación, llevar a cabo los actos de notificación. No sé si tiene alguna otra duda, señorita Morales, o lo que pasa es que cada caso habría que analizarlo porque ahí entramos con el derecho sucesorio. No, lo que usted acaba de decir es algo que pues para mí acaba de enriquecer mis conocimientos porque uno tiene que cubrirse las espaldas siempre cuando se hace un documento y considero que lo que usted dice quizás también yo lo haría. Así es, fíjense que yo ahorita estoy concluyendo una aceptación de herencia que la llevé a cabo ahí en Soyapango, pero sin embargo era un poquito enredadita, bien compleja porque el derecho que estaba de por medio es un bien que está bajo la tutela de, ¿cómo es que se llama esta institución que está sobre, trate de
el Liceo Salvadoreño. No es Fonavipo, sí, Fonavipo. Fíjense que hay de por medio una persona que adquirió un bien a través de Fonavipo. Entonces, él dejó como beneficiarios a 3 de sus hijos. Con la señora no se casó, sino que contrajo primeras nupcias y tuvo un segundo hogar. Entonces, yo inicié las diligencias de aceptación de herencia con los 3 hijos que tenían vocación sucesoral y se citó a la esposa y a una hija que tiene de por medio. Se inició las diligencias y todo, pero el problema está que a la hora de citar a las señoras, ellas no comparecían. Al parecer tenían un conflicto entre las 2 familias. Al final, lograron... Ese no es el portero del Águila, vamos. ¿Perdón? No es, El otro es Benji. no es Benji, ¿verdad? Benji está de banca. Ajá. Hola. Entonces, fíjense que al final ellas 2 se adhirieron a las diligencias de aceptación de herencia ya cuando estaban por declarar el aviso definitivo de la declaratoria de herederos. Entonces, ahí las incorporó el juzgado y hoy ya tenemos la certificación de la declaratoria de herederos. No obstante, aparecen los 3 hijos, aparece la esposa y aparece la hija, el derecho que se va a reclamar ante Fonavipo, porque ahí pedían la certificación de la declaratoria de herederos, quienes van a tomar ese derecho son los que aparecen ahí como beneficiarios del inmueble. No obstante, repito, es un poco complicado cuando hay otras terceras personas. Por ahí yo tuve otra aceptación de herencia que todavía no la he concluido porque el causante era escritor y había dejado algunos derechos en el registro de la propiedad intelectual. ¿Y saben qué? Era una herencia testamentaria. Pero el señor había ido en una ocasión a México y allá dejó una hija. ¿Y cómo hago para citar a la hija? Bueno, ni modo. Si aparece en el testamento, forma parte de los que tienen vocación sucesoral. El tema acá es, pues se le tuvo que nombrar un curador adyacente para que represente a esta persona. Todavía estoy en esa etapa porque hicieron las búsquedas respectivas para ver si esta persona aparecía en los registros del Seguro Social, del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Migración, las salidas y entradas de migración. Bueno, eso a veces complica un poco las diligencias, pero no con ello quiero decir, ¿verdad?, que los trámites hay que iniciarlas porque hay un derecho que les asiste a aquellos que tienen la vocación sucesoral. Derecho sucesorio es muy bonito. Cada caso es un caso, tiene sus bondades, tiene sus dificultades, pero al final, como dicen, hay que desmanear de tal manera que usted logre el cometido. Es decir, obtener la declaratoria de herederos. Muy bien, vamos a continuar. En materia del registro, del registro de los regímenes patrimoniales del matrimonio, son aquellos que deben de optar los contrayentes. Ahora, de forma supletoria o puede serlo a través de las capitulaciones matrimoniales. Ya la ley contempla esas 2 modalidades. En cuanto al régimen patrimonial en el matrimonio, habla la ley que son las normas que regulan las relaciones económicas de los cónyuges entre sí y con terceros. Por ejemplo,
la separación de bienes, la participación en las ganancias y la comunidad diferida, que son los regímenes que regula el Código de Familia. La separación de bienes regulado a partir del artículo 48 al artículo 50 del Código de Familia, cuyas características son las siguientes. Dice que cada cónyuge conserva la propiedad, la administración y la libre disposición de los bienes que tuviere al contraer matrimonio. Este es bajo la separación de bienes y sus respectivos frutos, así como los bienes que se adquieran dentro del matrimonio. Cada quien mantiene su patrimonio de forma individual, pero no solamente el dominio, sino que también la administración y la libre disposición. La participación en las ganancias, el artículo lo regula en el Código de Familia a partir del artículo 51 al artículo 61. ¿Cuáles son las características principales? Cada uno de los cónyuges adquiere derechos a participar en las ganancias obtenidas por su pareja durante el tiempo que esté vigente el referido régimen. A cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y la libre disposición de los bienes que le pertenecían antes del matrimonio, como lo que adquieran después a título de donación o herencia. Es decir, que quedan excluidas aquellas herencias que pueda recibir el cónyuge o la cónyuge. Ahora, si la pareja adquiere conjuntamente algún bien, les pertenecerá en proindivisión. Aquí entra el derecho proindiviso. Ambos son dueños de los bienes. Es importante destacar que en este régimen la ley estipula la creación de dos patrimonios, uno inicial y otro final de cada cónyuge a efecto de determinar las ganancias. Y el último, que viene a ser la comunidad diferida, la característica es que los bienes adquiridos a título oneroso, los frutos, las rentas e intereses obtenidos por cualquiera de los esposos durante la existencia del régimen pertenecen a ambos y se distribuirán por mitad al disolver el mismo. Se denomina diferida ya que es el único régimen desde el momento que de contraer el matrimonio se presume en comunidad los bienes existentes en poder de cualquier esposo cuando no se pruebe que son propios. Fíjense que mayormente a la hora de contraer matrimonio, este es uno de los regímenes que más aplican a la hora de contraer nupcias. Rara vez, fíjense, he encontrado yo parejas que adoptan como régimen patrimonial del matrimonio la separación de bienes. Pero usted tiene la opción, la ley le permite adoptar, mejor dicho, cualquiera de estos tres regímenes. Ahora, en cuanto a las capitulaciones matrimoniales, habla la ley que las capitulaciones matrimoniales, los convenios celebrados para determinar, modificar y sustituir el régimen patrimonial del matrimonio, inclusive la constitución de derecho de habitación sobre un determinado inmueble. Esto se encuentra regulado en el artículo 84 del Código de Familia. Para las capitulaciones matrimoniales, es requisito que se haga constar en escritura pública y que esa escritura pública, el testimonio más bien dicho, debe de ser registrado como parte de las modificaciones al régimen
del matrimonio y se deberá inscribir en el registro del estado familiar. Esa sería una de las modificaciones que pudiera eventualmente hacerse constar dentro de la certificación de la partida de matrimonio. ¿Por qué? Porque también la ley permite que puedan haber modificaciones una vez haya sido adoptado por parte de los cónyuges. Esta es una decisión voluntaria. Recuerden que aquí esto es de contenido patrimonial y quedará bajo la voluntad de los cónyuges llevar a cabo o no el tipo de régimen o llevar a cabo, por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales. Esto como parte de los derechos que tienen los cónyuges y que al final, ¿verdad? Dentro de la institución del matrimonio, forma parte de algunas de las circunstancias que se deben de hacer constar dentro de la escritura de matrimonio, donde tenemos 15 días hábiles para poder inscribir el matrimonio y no caer en una situación donde puede ser objeto de una sanción económica por presentarlo de manera extemporánea. No sé si iba a intervenir, señorita Reyes. Sí, Lick, le iba a decir un comentario sobre eso también. Sí, dígame, adelante. Hubo una vez de que se nos pasó el tiempo y tuvimos que enmendar la fecha. En la escritura del matrimonio. Sí. ¿Y cuánto tiempo fue, cómo se llama, que se les escapó en este caso? Como 20 días. Que, híjole, ya no era la celebración en aquella ocasión, sino que lo tuvieron que retrasar. Sí. Sí, fíjense que a veces, bueno, les digo ahorita, quiero ir a presentar el testimonio de ese matrimonio que se llevó a cabo, porque son 15 días y uno tiene que ¿cómo se llama? Darle cumplimiento a lo que establece la ley y sobre todo para no dejar al notario en evidencia que lo hizo de forma extemporánea. Recuerden que el notario conoce de la ley y por lo tanto es el primer llamado a darle cumplimiento a las disposiciones que establece la ley. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado. ¿Sí, señorita Reyes? Sí, y es como que llevar anotado, tener algo, digamos así, como una pizarra o ir anotando, porque a veces de tanta cosa se le olvida, ¿verdad? Tiene toda la razón, calendarizarlo, porque igualmente los plazos, recuerden que los plazos hay que considerarlos y no hay que esperar, por ejemplo, el último día. Lo conveniente o lo que se sugiere es que se pueda hacer en tiempo, que lo logremos hacer antes de la fecha que establece la ley. No crean, si hay un montón de cosas que a veces a uno se le olvidan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando voy a declarar impuestos, que son en los primeros 10 días hábiles, yo comienzo el día primero de cada mes a solicitar la documentación para que no se me escape el plazo. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad y la sanción es de carácter económica. Y créanme que nadie está para asumir, por ejemplo, una
una sanción, puesto que es de carácter patrimonial. Lo que ahí está conteniendo es afectándole el patrimonio. Por lo tanto, uno debe de considerar, ese es un buen recurso, tener una pizarra o marcarlo, por ejemplo, en un calendario de esos grandotes, para que usted sepa que hay plazo, que está pendiente ahí y que no vayamos a presentarlo de forma extemporánea. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, jóvenes, nos quedaríamos hasta acá. Agradecerles por la participación y además nos veríamos la próxima semana, que serían las últimas 2 clases en las cuales desarrollaríamos otros temas para concluir el ciclo el próximo miércoles. Así que les deseo